Seguimos en Casi Personal. Le dijimos cuando nos fuimos a la pausa que el programa de hoy era un programa de mucho impacto social, político y económico. Será un programa que tendrá una envergadura para desmenuzar este embrollo que casi nadie entiende de por qué, cómo suben los combustibles, cómo bajan, qué se le aplica, la tasa de paridad, la importación, los impuestos. Nadie lo entiende. Pero el invitado de hoy es un hombre técnico y conocedor del tema, pero además con una hoja de vida personal y profesional de altísimo nivel. Un oficial de la República Dominicana que nos complace en abordar desde el punto de vista técnico lo que son estas situaciones del precio de los combustibles y de lo que sería la posible modificación a la ley de hidrocarburos. Me complace en recibir en el escenario de Casi Personal al general Juan Mato Félix, presidente de Anadegas. Buenas noches, general. Bienvenido a Casi Personal. Gracias por invitarme y de verdad que es un placer para mí estar aquí con El usted. privilegio es nuestro porque cuando vamos a conversar con alguien, regularmente uno tiene referencias de quién es la persona, cuál ha sido su hoja de vida, y todo lo que nos llega de usted es de una persona que siempre anda por las líneas correctas. Así es. Del proceder militar y ahora civil. Así es. Gracias. Bienvenido a Casi Personal. Aquí vamos a hablar con el técnico, ¿no? Correcto. Con el técnico. Sí. Pero siempre es bueno saber cómo le dicen a usted. ¿A usted le dicen general, le dicen Juan, le dicen Mato Félix? Bueno, realmente depende del ámbito en el que estemos desarrollando, pero en el ámbito de la gasolina, Juan Matos. Juan Matos. Sí. ¿Usted viene del sur? Sí, yo soy de Estebanía, de Asua. Sí, su apellido Mato Félix, sí. Son de la zona. ¿Y en qué ambiente nace usted, general? Bueno, yo nací aquí 6 días luego de la muerte del dictador Trujillo. Nazco el 5 de junio del año 1961 en la maternidad de la Altagracia. De familias azuanas. Correctamente. Luego mi familia se radica de aquel lado del puente Duarte, en el ensanche de las Américas, y ahí me crié. Ahí se crió. Sí. ¿Y ingresa a la milicia cómo? ¿Por la academia? Sí. Mi hermano, el cual llegó a mayor general, cuando yo lo vi vestido de cadete un día, le dije, ¿qué hermano, lo que es eso? Presionado. Y me dijo, no, esto es cadete. Yo le dije, yo pensaba que era policía. Me dice, no, cadete. Digo, pues yo voy a hacer eso. Y de ahí en adelante mi visión estuvo dirigida a ingresar a las Fuerzas Armadas. Ingresé el 11 de enero de 1982 a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, Batalla de las Carreras. Entonces, vamos a dialogar con usted en torno a esta nueva posible modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Cierto? Sí. Hay un proyecto que procura modificar la ley de hidrocarburos. Antes que nada, antes de entrar en esos detalles, Anadegas, usted es presidente de Anadegas. Correcto. ¿Cuándo se funda y qué es Anadegas? Anadegas se funda en el 1948. Es la asociación que agrupa a los detallistas de gasolina de todo el país a nivel nacional. Ya una institución este año va a cumplir 63 años de servicio a la población dominicana. Y de una institución que venimos de generación en generación manejando nuestros negocios de una manera honesta y laboriosa, levantándonos temprano a las 5 de la mañana para que el que vaya para su trabajo tenga el servicio de combustible que necesita para llegar a los mismos. ¿Cuántas estaciones de combustible agrupa Anadegas? En la actualidad hay cerca de 625, porque se mantienen saliendo y entrando cuando cambian de dueño y eso, pero tenemos como 625 en la actualidad. A nivel nacional. Correctamente. ¿Y hay estaciones de combustibles que no forman parte de Anadegas? Sí, en la actualidad hay un porcentaje significativo, ya que luego de la apertura que comenzaron las marcas a tener estaciones propias, y entonces ya esas estaciones, además hay algunas marcas que, por ejemplo, no se ingresan a Anadegas porque son marcas de un solo dueño. Pero en total, ¿como cuántas estaciones de combustible hay aquí? En el país debe de haber algunas 1.300 estaciones de gasolina o de combustibles blancos. O sea, de gasolina, gasoil. Correcto. ¿Y qué más? Combustibles blancos, gasolina, las dos gasolinas y los dos diésel
y querosén se venden en algunas. ¿Y fuera de Anadegas cuántas estaciones más o menos? No, esas agrupan la totalidad. En Anadegas hay algunas 650, 625 y en las demás son ya individuales. ¿Cuántas? Vamos a decir unas 600 y tantas también. O sea que partido por la mitad. Más correctamente. Pero da la sensación, Matos, de que como que son más, porque uno encuentra tantas estaciones de combustible que uno pensaría que solo en la capital hay 600 estaciones de combustible. Mira, lo que pasa es que cuando estaban las 4 marcas transnacionales, había una política como de buena vecindad, de no aumentar la cantidad de estaciones, debido a que como quiera el pueblo tenía que transportarse donde estuviera para echarla. Y ellos entonces tenían ese acuerdo. Pero como tú sabrás, un país no puede desarrollarse en una sola área, tiene que desarrollarse completo. Entonces cuando aparecen nuevos barrios, nuevas densidades demográficas, pues hay que ponerle servicio ahí cerca, que tú no tengas que transportarte 10 kilómetros para que tú encuentres gasolina. Y por eso también ha habido un desarrollo en esa parte, porque la población necesita servicio cerca de donde viven. ¿De cuánto es el consumo del combustible en la República Dominicana? Mira, de gasolina y gasoil. En el año 2020 se consumieron 1.300 y tantos de millones de galones en el año. En el año 2019, que se consumieron como 1.600, tú sabes que en el 20 hubo una reducción por el tema pandémico. Claro. Ya en el 21 se dinamizó y íbamos camino ya a los 1.600 millones de consumo a nivel nacional, a nivel general en combustible blanco. Pero es cierto que el combustible llega aquí en un estado directo del transbordo, es decir, de los embarques, directo para los tanques de gasolina de los vehículos, o es proceso, hay que procesar. No, aquí el combustible llega, como se llama, producto terminado. El 90% de los productos que llegan aquí son terminados. La parte que Refidonza refina es mínima, porque tú sabes que la Refidonza ya es una industria que está obsoleta. Le han hecho ciertas remodelaciones, pero como quiera no cubre las expectativas. Entonces ya lo que está llegando es producto terminado en su totalidad. O sea, ya no hay que hacerle nada. Llegan con su carta de garantía y son productos garantizados. Entonces no hay diferencia entre una marca y otra. Mira, la diferencia puede estar si hay alguna aditivación, porque cuando el combustible llega, hay marcas que tienen aditivación y le anexan una aditivación. Puede ser para limpieza de inyectores, puede ser para agrandar el octanaje. Todo depende cuál sea la motivación de la aditivación. Pero vamos a suponer, aquí hay terminales diferentes. O sea, la terminal que está en San Pedro hace sus importaciones y no necesariamente tiene que ser el mismo combustible que está importando Refidonza o que está importando Interquímica. Entonces ahí puede haber una diferencia en color, cualquier cosa, pero al final las características del combustible, según la Nordom, deben de ser las mismas. Bueno. Con lo que tiene que ver con el octanaje. Pero aquí se cumplen los requisitos del octanaje, porque uno le llegan informaciones de que cuando en Estados Unidos una gasolina dice que tiene tanto octanaje, lo debe tener so pena de sanciones muy fuertes por parte del Estado norteamericano. Pero aquí, ¿quién garantiza el octanaje del combustible? Tú sabes que en Estados Unidos hay control de calidad real. Aquí tenemos también al Indocal y tenemos también Proconsumidor, que se preocupan también por verificar la calidad de los productos. Por lo menos el producto que sale de Refidonza tiene su carta de garantía. Refidonza tiene en su fábrica una máquina, por una máquina no un aparatico del que le meten adentro y que dice que no, una máquina que cuesta como 9 millones de dólares para probar el octanaje del combustible. Y ese combustible cuando sale de ahí, sale, como te digo, con su carta de garantía, que cualquiera que lo necesite puede procurarlo y se sabe el combustible que se está requiriendo. Hay que señalar que el octanaje no es un valor absoluto fijo, o sea, por eso fluctúa. La regular de 87 a 90
la premium de 91 a 95, ¿entiendes? O sea, ¿Qué es el octanaje? Para que la gente pueda el octanaje es entender. la capacidad de explosión que tiene el combustible, ¿verdad? De darle potencia. Correctamente, la capacidad de la explosión. La premium tiene un poquitico más de capacidad y la regular un poco menos. Ya, yo te voy a decir algo, porque lo viví de manera directa con un oficial hace un tiempo, unos años atrás, que se detectaban alteraciones en los depósitos de las estaciones de combustible. Es decir, que para ser práctico, hay gente dentro del negocio de la venta de combustible que se presta, hay gente que se presta a alterar la gasolina premium rindiéndola con gasolina regular. Bueno, el que lo hace, yo digo que está siendo bruto, porque eso conllevaría a reducirle el octanaje, porque si tú le echas una gasolina que tiene octanaje por debajo de 90, 87, 89, a una que tiene del 91 a 95, pues la 91 a 95 va a reducir su octanaje. Pero lo importante es que tú agarras y si un depósito coge, por decir una cifra, que yo no sé cuánto cogen, pero digamos 20,000 galones, y tú agarras y le metes 10 de gasolina premium y le metes 10 de gasolina regular, ¿cuánto te está ganando? No, pero el problema es ese, el problema se puede hacer, pero el que lo hace está exponiéndose a que el vehículo tuyo, que me imagino que es un vehículo moderno, vaya y eche esa gasolina premium, inmediatamente va a prender el checking. Porque esos vehículos que vienen para especificaciones de gasolina premium, con un octanaje, ¿verdad? Entre 91 y 95, y tú le echas un octanaje por debajo, 89. Sí, pero ese es el vehículo de una gente como usted, por ejemplo, como yo, o alguien que no ve aquí. Pero el gran público no es eso. Sí. ¿Qué sanciones hay para... ¿Qué sanciones dispone la ley, las regulaciones para gente inescrupulosa que pueda alterar la calidad del combustible? Bueno, la ley que se estableció para esos fines, la 1719, que se aprobó y se promulgó en el 2020, me parece. Esa ley establece lo que es la falsificación de bebidas, cigarros, medicinas, y también incluyeron los combustibles. Este es el único país, Matos, del mundo donde el consumidor de combustible tiene que partirse el pescuezo para mirar de que te están echando lo que tú pediste. Es una cosa como... Sí. Es una cosa de que... que en ningún país del mundo eso existe, de que tú tienes que doblar el pescuezo para poder verificar que primero que te están echando y luego él te dice, verificó que... Sí. O sea, ¿cómo llegamos a esos niveles de desconfianza? Por eso mismo, porque te digo que aparecen algunos inescrupulosos que engañan a las personas y entonces se ha establecido, es un procedimiento que está establecido, que cuando tú llegas y te van a comenzar a echar el combustible, tú veas tu pantalla en cero. Mire, pantalla en cero. Y luego la máquina comienza a surtir el combustible y entonces tú ves que va corriendo. Cuando termina, pues ya tú ves el total que te surtieron del combustible y ya tú estás seguro que comenzó en cero y que te echaron los 1,000 pesos que tú pediste. Y se puede continuar echando combustible, cuando alguien que echó una cantidad y pueden tomar el dispensador, la manguera, y volver a echar otra cantidad encima de esa. No. Y entonces, ¿por qué hay que verificar que está en cero? Porque algunos inescrupulosos le metían una tapita abajo a la máquina y no bajaba bien, se quedaba enganchada. Eso provocaba una lectura como que no ha concluido de echar. Correctamente. Eso provocaba que la bomba sumergible estuviera prendida permanente. Ahí gasta la estación más luz, más energía, la bomba se está deteriorando, la máquina también se está deteriorando y era una pérdida total para el dueño de la estación y para el cliente próximo que venía, que lo iban a engañar. Pero ya hay equipos ya modernos en este país que si siente que la máquina tiene un tiempo encendida y está la manguera cerrada, que no está echando, automáticamente se apaga. Yo me imagino que esa tecnología la desarrollaron para República Dominicana. Bueno, hay muchas cosas que se desarrollan por aquí, sí, necesariamente. Realmente hay muchos temas alrededor del negocio de los combustibles y de muchas historias alrededor de
de los propietarios de bombas de combustible. Nosotros vamos a hablar con usted sobre el tema de la ley de hidrocarburos, de la posible modificación y cómo va a afectar el mercado, el negocio y a los consumidores más adelante. Pero me gustaría dejar una pregunta para cuando retornemos de la pausa, de la primera pausa. Los filtros, esto es muy importante, Matos, sobre todo ahora que hay tantos casos de tema de corrupción y de lavado. Anadegas tiene filtros para los que van a tener bomba de combustible que no sea proclive o la tendencia al lavado de dinero o del narcotráfico. ¿Tienen ustedes filtros en ese para los que accedan o quieren ingresar a Anadegas? Pero cuando retornemos de la pausa. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Juan Matos Félix, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible, Anadegas. El tema de la modificación de ley de hidrocarburos, lejos de disminuir los costos de los combustibles, el precio al consumidor final, según está enviado ese proyecto de ley al Congreso Nacional, aumentaría los precios de los combustibles, porque lejos de disminuir las variables que inciden en la fórmula que determinaría los precios de los combustibles, se incluyen variables nuevas, se incluye un monto no establecido por ley, sino que se establecería por resolución del Ministerio de Industria y Comercio, para crear un fondo. Oigan esta perla, crear un fondo como si fuera un SAN. Ustedes recuerdan que se jugaba SAN, un fondo mediante el cual, cuando los precios estén bajitos, los precios de la materia prima, dígase del crudo, del petróleo, estén bajitos, entonces se va a ir acumulando del dinero que usted y yo pagamos, un fondo en el Ministerio de Industria y Comercio, para que entonces cuando los precios suban, entonces con este fondo pagarle a los importadores y mantener el precio. O sea que nosotros vamos a pagar combustible por adelantado. Cuando estén bajitos vamos a pagar una suma de dinero, usted y yo, para que luego cuando los combustibles estén altos, entonces no nos suban tanto el precio y pagarle a los importadores. Esto beneficia directamente a los importadores, quienes son los que ganan el gran dinero en el negocio de los combustibles. Entre las cosas que llaman la atención en este proyecto de ley está también una amnistía a una serie de estaciones de combustible que estén de manera irregular, que se crea una amnistía en este proyecto de ley. Se incluyen variables, por ejemplo, como la degradación del combustible en alta mar. Nosotros tendremos que pagar a los importadores si su materia prima, si su combustible en el trayecto de importación se degrada por alguna razón.